Listos para comenzar nuestra transmisión, nuestro programa hoy. Hoy estamos grabando el podcast aquí, como siempre, en la sede de Nest. Y llegamos a ustedes gracias a Banca Amiga. Juntos hacemos equipo y el club Estar Bien, porque el bienestar en Venezuela está en un club y se llama Estar Bien. Solo tienes que descargar la aplicación. Por solo $2 al mes tienes una gran cantidad de beneficios médicos. Así que descárgala, ¿eh? Ya lo sabes, Club Estar Bien. Bienvenido al club. Y bueno, ya saben, este es mi canal de YouTube, se los presento para los que no han pasado por aquí todavía. Bueno, pueden suscribirse, pueden dar like, pueden hacer un comentario, pueden poner la campanita de notificación, está colgado en el link y en la bio del Instagram. Y bueno, tengo ahorita una serie de entrevistas desde aquí, desde este punto de vista, con figuras y deportistas que están entrevistados, que están muy cercanos al tema deportivo. Y por eso invité a Dani Martucci. Dani es comunicadora social, pero también es periodista y además tiene un proyecto importante, una comunidad de aprendizaje que se llama Saber Correr. Y bueno, por eso la quise traer, porque además me he dado cuenta que, Dani, bienvenida, querida. Gracias, un placer estar aquí. Igualmente. Me da, o sea, el tema deportivo, el que es muy afiliado a esta cuenta y a este canal, la gente le llega, o sea, aquí la gente está buscando entrevistas que sean como más precisas de sus temas favoritos. Okay. Entonces, bueno, te quise traer porque tú estás armando una comunidad, tienes una comunidad que me parece extraordinaria y además eres periodista, estás trabajando como productora de contenido en redes, no me gusta decir influencer, la verdad. Y bueno, mira, con todo el respeto, además de paso, pero siento que los periodistas como que tomamos la responsabilidad de asumir esto para que también la comunicación no sea maltratada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos por ahí, Dani? Claro, claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, te lo comentaba ahorita antes de comenzar, que en el momento en el que yo descubrí que mi valor o el valor de mi proyecto era que la parte de la comunicación era ese valor agregado que yo le doy a simplemente hablar de deporte, ¿no? O hablar de cómo aprender a correr o cómo iniciar en esos primeros pasos, el tema de saber trasladar ese conocimiento a un lenguaje amigable, a un lenguaje que todos entiendan, era como el aporte que yo estaba dando a través de Saber Correr. Saber Correr empezó como una etiqueta, como un hashtag en mi Instagram. Empezó Saber Correr, porque yo he visto la evolución. También. Sí. Empezó como... ha ido creciendo. Totalmente, totalmente. Y a veces yo ni me lo creo, ¿no? Es parte del camino de un emprendedor creérselo. Pero sí, empezó como un hashtag que empecé a utilizar en mi Instagram en un momento en el que estaba recuperándome de una lesión que tuve en una rodilla, en la que tuve que dejar de correr por un tiempo. Y toda esa recuperación estuve documentándola a través de mis redes, a través de mi Instagram. Yo estaba empezando en Instagram apenas, eso fue 2017, imagínate, 2017-2018. Y bueno, empecé a compartir todo ese contenido, toda esa recuperación con un hashtag que era Saber Correr, que en algún momento se me ocurrió y lo utilicé. Y se convirtió, fíjate, en un proyecto en donde yo entendí que el conocimiento forma parte importante también del entrenamiento, porque en ese momento yo no podía correr más de 40 minutos, la rodilla me empezaba a doler y hasta ahí tenía que parar. Entonces, bueno, seguí con mi fortalecimiento, pero yo traté como de documentarme y de entender qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo y por qué no le encontraba cura a ese dolorcito en la rodilla, ¿no? Después, con el tiempo, he entendido la cantidad de gente y la cantidad de corredores que pueden pasar años en ese proceso, en descubrir qué es lo que le pasa a mi rodilla, por qué me duele, por qué no puedo terminar de correr, porque siempre termino de correr y me está doliendo. Entonces, yo empecé como a documentarme para entender qué era lo que estaba pasando, y cuando por fin, luego de dar con un especialista con el que traté mi rodilla, pude empezar a correr otra vez. En el momento en el que ya yo vuelvo a competir, me doy cuenta que algo cambió.
yo era una persona más consciente de mi cuerpo y era una competidora diferente a la que era antes. Entonces, bueno, ese clic, yo dije, no, el conocimiento definitivamente es parte importante del entrenamiento y no solamente a nivel físico, digamos, no es que te tienes que volver un experto en fisiología del ejercicio, nada que ver. Ese proceso no fue solo físico, hubo una parte también emocional un proceso emocional que yo tuve que pasar y que hay esa conexión y ese match entre cuerpo, mente y espíritu, o sea, y emociones. Cuando tú haces y ensamblas esas tres piezas, es poderosísimo y creo que es un proceso constante, porque yo te puedo decir en ese momento, pero yo lo siento hasta hoy, todos los días, o sea. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces, y yo tengo aquí un miembro del equipo que está empezando a correr, exactamente, que es Andy. Muchas veces, bueno, hay un lesionado por el fútbol, que es Lionel, pero en el caso de Andy, él está empezando a correr, él tiene amigos, y muchas veces no sabemos empezar a correr. Y es lo profundo de tu propuesta. Justamente, que es lo que yo he visto, lo que tú estás haciendo, comunicando conocimiento y entrenamiento. O sea, tú estás diciendo a la gente, oye, sí, qué chévere que tú en pandemia te lanzaste para la calle a correr, por ejemplo, un ejemplo, pero resulta que correr tiene sus detalles y tú tienes que saber correr, que como se llama, que inició tu etiqueta como muy, bueno, como inician las cosas muchas veces espontáneamente, pero con todo lo bueno de la espontaneidad. Entonces tú estás enseñando a la gente que esto es un camino que no es fácil y que tienes que prestarle atención y que tuviste un proceso allí que quieres compartir y con el cual la gente también va a sentirse identificado y va a aprender. Y eso es lo más poderoso allí, Dani. El enseñar a la gente a correr, más o menos. Yo sé que eso quizás la gente, saber correr, tú lo dices, y puede ser un dicho, pero sí hay que enseñar a la gente a correr. Totalmente. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales que tú mencionas siempre? Bueno, mira, en principio, saber correr una experiencia total. Sí. Por eso te cuento como mi historia y de dónde salió, porque ciertamente, digamos, fue un descubrimiento mío, pero que es algo que quizás es obvio para muchas personas, ¿no? Pero y también necesitan otras personas conocer. Totalmente, pero cuando tú lo vives, y por eso te hablo de que muchísima gente, y después uno con el tiempo ha sabido de muchísima gente que arrastra lesiones por mucho tiempo, que digamos, no termina como de hacerlo consciente y de tomar acciones, porque significa también eso, significa hacerte cargo de qué está pasando en tu cuerpo y entender qué está pasando en tu cuerpo. Cuando lo haces consciente, hay un cambio. Entonces, saber correr de alguna manera busca, a través del conocimiento, generar esa conciencia de qué está pasando, porque como te digo, capaz no es solo físico, capaz es también emociones. Y saber correr trabaja de la mano con expertos, porque eso es una cosa valiosa también, que no soy yo dando todo mi conocimiento y comunicando todo lo que yo sé, porque nada más alejado de eso. Yo busco expertos que, pues, a través de sus conocimientos nos orientan a nosotros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos fisiatras, bueno, toda una gama, entrenadores, porque esa es otra cosa también que cuando a mi cuenta recurren y me escriben, Dani, quiero empezar a correr, ¿dónde vives? Vivo en Maracay. Ok, estos son los entrenadores que yo conozco en Maracay, en Valencia, en donde vivas. Comunícate con este club de corredores que es el que yo conozco, porque además también me limito a los que yo conozco, ¿no? Sí, pero le estás dejando una semilla de que tiene que buscar un entrenador. Y siempre lo guío a que busque a alguien, porque todos empezamos solos, todos empezamos porque alguien nos invita a... Por eso lo valioso, por eso insisto, porque cuando tú empiezas solo te lesionas. Totalmente. Está bien que empieces a experimentar, pero siempre busca ir de la mano de un experto, que eso te va a evitar, ese es como el primer tip. Ir de la mano de un experto te va a evitar pasar por un camino
que es como un atajo hacia encontrar el camino correcto mucho más rápido, ¿no? Bueno, también tratar de nutrirte de conocimiento, que es lo que yo busco, es donde yo busco incluir a Saber Correr como plataforma, porque hoy en día es una plataforma online en donde puedes descargar guías que te puedan orientar en diferentes áreas del deporte y del running. Y bueno, tratar de nutrirte de ese conocimiento y cómo puedo, cuál es el zapato que mejor me va con el que mejor me va, o cuál es el zapato que debo comprar para poder correr, porque bueno, las personas sí pueden empezar con lo que tengan, quizás eso es la invitación inicial, ¿no? Pero luego ya sí tienes que buscar, si quieres hacerlo todos los días, pues busca la indumentaria, eso es lo principal, buscar la indumentaria adecuada. Eso incluye zapatos, eso incluye un reloj, en donde el entrenador también te puede hacer el seguimiento adecuado. Quizás no son limitaciones, pero es importante. Y a medida en que quieras evolucionar como corredor, vas a necesitar digamos, eso es lo básico, ¿no? Unos buenos zapatos, un reloj en donde te puedan hacer seguimiento. Y bueno, ya después de ahí, simplemente las ganas de hacerlo, pero hacerlo bien. Claro. Porque yo conozco muchas historias de personas que comenzaron solitos y se lesionaron, pues. Y entonces después, cuando ya estaban lesionados, bueno, tuvieron que llegar a los tratamientos, lamentablemente incluso hasta el quirófano. Entonces, ¿qué es lo importante de formar esa comunidad? Que tú estás diciendo a la gente, ojo, mira, tú tienes que buscar un entrenador, por ejemplo. Así es. ¿No? Porque solito no lo vas a poder hacer. Al principio sí, puede ser, pero va a haber momentos que, y yo lo digo por mí, y lo digo por mucha gente que conozco, no voy a poner ejemplos míos aquí, pero mucha gente que conoce, que incluso se cambiaron de deporte, porque a lo mejor no se les da a correr, pero estaban empeñados y no tenían un entrenador. Entonces, ahí está algo importante. Y eso entonces ahora me voy hacia el lado de la comunicadora. Entonces, tienes esta experiencia donde el conocimiento, el entrenamiento, todas esas piezas las uniste por una lesión, quisiste compartirla, ahora tenemos en las redes sociales que son canales de comunicación para los mismos periodistas, y comenzaste esta labor digamos, de decirle a la gente, mira, hay que hacerlo de esta forma. Entonces, ahora, ¿en qué momento te encuentras? ¿Cómo estás manejando lo que estás recibiendo de la gente, Dani? Bueno, hoy en día estoy trabajando de lleno en una plataforma, comunidad.sabercorrer.com, en donde alojamos guías para compartir todo ese aprendizaje a través de documentos que puedas ver a través de la plataforma, porque no son guías que se descargan, son guías que a través de la plataforma puedes verlas. Son cursos en línea, en donde a través de la plataforma pues tienes videos en donde ofrecemos toda la información con expertos. Hay otras, bueno, que estoy realizando yo basado en mi experiencia también. Pero, por ejemplo, ahorita sacamos la última que sacamos, tiene que ver con planificación para la carrera. Cómo planificar la carrera, era lo que te decía, tratar de esa experiencia, convertirla en información amigable para que cualquier persona que quiera empezar a correr lo pueda hacer de la mejor manera, como lo hacen los expertos o como lo hace la gente que tiene años corriendo. Pero bueno, también hay algo importante, hay un proceso de adaptación por el que todos tenemos que pasar, o sea, ahí no hay atajos. Y capaz van a venir lesiones, puede ser, claro, porque el proceso de adaptación es distinto para cada quien. O sea, no nos salvamos de eso, pero podemos prevenirlo de muchas maneras. Estar informado de cómo prevenir. Totalmente. No, y ojo, muy importante, si la lesión... Y preferir nadar, por ejemplo. La lesión no empieza de la peor manera. La lesión empieza a mandar señales, claro, en un momento en el que las puedes atender. Entonces, eso es lo importante, atenderlas a tiempo para que no se agraven. Que la mayoría de la gente lo que hace es que
no le para, lo evado y cuando ya la lesión... Te tienen que operar. Exactamente. Bueno, vamos a hacer publicidad, Dani. Les hablamos de Banca Amiga. Consulta y paga tus impuestos nacionales, municipales y tasas con Banca Amiga. Y es que a través de Banca Amiga en línea o Banca Amiga Suite, los clientes disponen de una plataforma súper robusta, con tecnología importante y que funciona los 365 días del año. Así que ya lo sabes. Ya viene el pago del impuesto. No te olvides, lo puedes hacer en cualquier momento, porque en Banca Amiga juntos hacemos equipo. Ok, entonces fíjate, me encanta esto de poder echar toda la historia de cómo empezó todo, porque siempre además estos emprendimientos comienzan porque tú tienes una circunstancia y esa crisis lo convierte en una oportunidad. Así es. Es lo que tú estás haciendo. Pero a la vez, como tú eres comunicadora, le has añadido la parte didáctica que todos los comunicadores siempre tenemos en la cabeza, pues. ¿Qué le dejo yo al lector? Me decía el jefe de redacción del Nacional cuando yo estaba empezando. ¿Qué le dejas tú a tu comunidad? Bueno, me lo estás diciendo, herramientas de aprendizaje continuo, ebooks, cursos, guías, materiales de formación, eventos de formación exclusivo, comunidad privada, experiencia afuera. O sea, tú le dejas a tu comunidad un aprendizaje. Y eso, eso ¿cómo lo vives? ¿Cómo te has sentido como comunicadora de poder llevar a cabo esto? Bueno, ha sido bonita la experiencia de convertirlo en un emprendimiento, para empezar, ¿no? Porque quizás empezó siendo simplemente un compartir en mis redes, pero yo nunca pensé, o en ese momento no pensé que eso se convertiría en un proyecto del cual yo pudiese vivir, pienso... Eso es bueno decirlo. Monetizar. Exactamente, que yo pueda decir, yo puedo vivir de esto. Eso no pasó inmediatamente, eso fue transformándose con el tiempo. En algún momento yo dije, yo puedo vivir de esto, sí, yo puedo convertir esto en un proyecto que pueda capitalizar y que pueda de alguna manera pues hacerlo para toda la vida, ¿no? Y bueno, ese es en el momento en el que estoy viendo de qué manera esto se convierte en un proyecto más grande que pueda no solamente involucrarme a mí, sino bueno, que en esta plataforma pueda integrar a otros expertos también, como está pasando, porque las guías no solamente son hechas por mí, como te comenté, sino que también las estamos haciendo de la mano de otros expertos. Y bueno, ahorita también estoy trabajando yo soy certificada como Life Coach, coach de vida y deporte, entonces bueno, también estoy trabajando en ese exactamente, que bueno, me ha servido, digamos, pero ya crear un programa de acompañamiento directo al atleta para que persiga sus sueños, para que alcance sus objetivos deportivos y hacerlo de tú a tú, bueno, es algo que me atreví a hacer este año y estoy trabajando en eso, totalmente. Totalmente. ¿Lo imaginaste alguna vez, Daris? Eso es lo bonito, Graciela, que cuando tú lo estás haciendo, tú dices, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? Y el miedo, exactamente, el miedo paraliza y todos pasamos por eso. Y a veces buscamos mil excusas y sí, el miedo es un compañero bonito, porque cuando te atreves a enfrentarlo, descubres muchas cosas de ti mismo que bueno, que tú dices, si el miedo no hubiese estado ahí, yo no hubiese descubierto. Claro, pero por ejemplo, ¿tú trabajaste en algún medio de comunicación porque tú eres comunicadora? Sí. No sé. Ojo, yo siempre impreso, yo siempre digo, yo escribo mejor de lo que hablo. Y entonces, claro, trasladar todo eso a la parte audiovisual ha sido un reto también. Ok, pero espérate, lo más importante es saber escribir. Bueno. Así como saber correr. Te lo digo porque yo veo mucha gente que es muy bueno con imágenes, pero no escriben, ¿eh? Y oye, tienes que tener la idea clara. Y las redes también nos han hecho mucho daño en ese sentido. En ese sentido. Ok, entonces tú, o sea, nunca trabajaste en un medio como tal, pero sí, en impresos en el Carabobeño en Valencia. Ah, pero qué bien. Sí, y en revistas digitales también trabajé.
Claro, pero ¿y cuál es cuál es el mensaje aquí? Además ¿cómo se llama? Dar la noticia, dar a conocer, difundir a la comunidad, saber, a esta comunidad que se llama, de aprendizaje que se llama Saber Correr, sino que es posible un periodista hacer un emprendimiento y, como tú has dicho, poder vivir de él, porque eso no era posible antes, Dari. Es así, es así, es así. Sí, realmente es un... Bueno, uno también aprende de los demás, ¿no? Yo también quizás en algún momento lo pensé imposible o no lo vi como una opción, porque, bueno, venimos como de un aprendizaje en donde te enseñan otra cosa, en donde tú... Claro, en la misma escuela de comunicación. Exactamente. Que tú vas para un medio a trabajar, pero no que vamos todos los días a transmitir de aquí e inventar este proyecto, por ejemplo. Digamos, las opciones son estas y bueno, el éxito se define así, asado. Exactamente, que diría McLuhan, ¿no? Que decía que el medio era el mensaje, o sea, el medio está disfrazado. Totalmente. De canal y también de comunicación. Totalmente, ¿no? es así. Pero el aprendizaje, lo bonito de esto, que estés aquí echando toda esta historia maravillosa, es que es posible. Y sí lo es, sí lo es. Exacto. Y me gustaría que ahondaras en eso. Sí, mira, yo creo que lo más difícil, tú me preguntas qué ha sido lo más difícil, creérmelo. Ajá. Creerte lo que tú creer en mi proyecto. Creer que en mi proyecto. Perdón que me meta, pero es que uno, oye. Es que nos pasa a todos, creo yo. Sí, vale. Nos pasa a todos. Y sí, lo más retador ha sido creer que sí es posible y que sí es necesario. Sobre todo eso. Y bueno, a todos nos pasa y es un proceso también por el que hay que transitar. Pero sí, en este camino te encuentras con gente que también lo está viviendo y que también te dice, sí, a mí también me cuesta. Y bueno, y es bonito porque también terminas... Cuando atraviesas ese camino, pues también terminas dándole o mostrándole una parte de ti, incluso a las personas que más te conocen, a mi familia, por ejemplo, puedo decir. O sea, yo le he mostrado, o siento que Saber Correr me ha ayudado a mostrarle una parte de mí a mi familia que estoy segura que no tenía ni idea, o sea, ni mi mamá, o sea, exacto. Entonces, esa parte es bonita y esa parte se lo agradeceré toda la vida a Saber Correr. Claro. Fíjate que hay otra cosa importante, ya hablamos de ser periodista y de atreverse y de los miedos, pero también de convertir una pasión en un oficio. No, oficio no es la palabra, es un modo de vida. Exactamente. ¿Okay? Y monetizarlo. Ese es otro mensaje que quiero que comentes, Dani, porque estamos viviendo tiempos muy adversos para los periodistas y para todo el mundo. Identificar como emprendedor, y yo soy buena en esto, ¿cómo podría yo vivir de esto? Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles es encontrar el apoyo para que eso suceda. Porque sí, obviamente hay un momento en el que tú dices, yo puedo y yo voy contra viento y marea y lo voy a lograr. Pero sí llega un momento también en que te das cuenta que solo no puedes. Solo no vas a poder. Entonces ahí es donde entra la parte importante del apoyo que recibes, no solamente de tus seres queridos, de tus familiares, de tus amigos, de un equipo, sino de las marcas que quieran también apoyarte para que tu proyecto pueda tener un impulso, ¿no? O sea, te has convertido también en una vendedora de tu idea. Totalmente. Eso también creo que a todos nos toca. Llega un momento en el que nos toca. Ahí no hay que tener miedo de decir la idea, ni decir, o sea, más bien hay que pulirla al máximo. Así es. A decir, mira, esto puedo, esto es así. Apóyame. Sí, y al final creo que para conseguir un sueño o para perseguir un sueño necesitas convertirte en un vendedor de tu sueño para conseguir ese apoyo. Entonces, ese es, digamos, eso es a lo que estoy apuntando con el programa de Life Coaching. Acompañar a las personas que quieren lograr grandes cosas, pero que todavía no están no tienen o no saben cómo empezar a creer que su sueño es posible y al creerlo, pues buscar el apoyo que necesitan para hacerlo realidad. Entonces, ese es por esas líneas por la que voy. Y por eso eres un ejemplo de uno de los grandes pasos de identificar. Tú te lesionaste, eso fue prepandemia,
y dijiste, oye, con todas las dificultades, porque vamos, está claro que es que no es fácil el asunto, tiene sus miedos, pero yo aquí estoy consiguiendo un nicho que yo creo que puede funcionar. A veces no sabemos eso, Dani, como personas, que tenemos algo que puede funcionar, que nos puede abrir camino, y eso también como emprendedor es un buen mensaje. Es así, sí. Bueno, yo siempre lo comparto con las personas que de alguna manera me preguntan cómo puedo trabajar mi marca personal, porque eso es algo que también está muy en boga, ¿no? El deportista que quiere hacer cosas y trabajar su marca personal para poder venderse como deportista. Mira, y una de las cosas que siempre digo es, tu diferenciador eres tú. Lo que tú ofreces, la manera como tú haces las cosas, la manera como tú hablas, la manera como tú decides o tomas cualquier decisión, es solamente tuya. Ese es tu valor. ¿Quién eres tú? Y eso es lo que tú le vas a mostrar. O sea, por ahí se empieza, ¿no? Digamos, por ahí se empieza. Entonces, creo que el que quiera emprender un camino de mostrarse un poco más para poder perseguir un sueño, tiene que empezar por ahí, por definir quién eres y qué quieres. Y por ahí, pues, la gente que conecte con eso va a conectar contigo. Y ahí tú descubres tu nicho. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Quizás eso es algo también que era como una creencia también que se derribó en el camino. Yo pensaba que, bueno, que uno conectaba con todo el mundo y todo el que corría, pues, conectaba. No, tú conectas con cierta gente y hay gente con la que no conectas y ya. Pero sí, ahí tú vas descubriendo ese nicho al que le llegas, que conecta contigo por una cosa. Y con tu comunidad. Exactamente. Con la gente que está contigo. Así es, exactamente. Por en este caso. Por una razón, y que esa razón la vas descubriendo, ¿no? Quizás yo estoy también todavía en ese proceso, en descubrir cuál es esa razón por la que la persona decide seguirme, decide escucharme, decide asistir a un evento de saber correr. ¿Qué es eso que yo transmito que no transmite otra persona? Y todos tenemos ese diferenciador, pero hay que descubrirlo, pues. Claro, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil descubrir. Para nada. Ok, cuéntame ahora, Dani, en qué andas en materia de próximos retos y estas cosas, ya la parte de Dani, de por qué vas a correr y cuáles son tus próximas metas. Bueno, ahorita está siendo complicado el tema de viajar, quiero competir afuera, volver a competir afuera. El año pasado se me hizo súper difícil, pero bueno, como te digo, como todo es un proceso, la parte de también tener que decirle no a un sueño es parte del proceso también. Y me pasó el año pasado tener que decirle, mira, no puedo por circunstancias adversas, qué sé yo, tener que desistir de dos proyectos grandes. Pero también dejó ese aprendizaje, ¿no? De cómo aprendo de esto. Este año estoy buscando una carrera afuera, a ver si puedo de alguna manera emprender también un proyecto internacional. Y por ahora, como te digo, lo que quiero es, este año quiero conocer carreras que no haya corrido antes, en lugares en Venezuela que no haya conocido. Entonces, bueno, ese ha sido como el objetivo para este año. No tengo todavía un proyecto grande de una carrera larga, yo soy de largas distancias, pero sí me he enfocado en buscar carreras en Venezuela que no haya hecho en lugares en donde no haya ido. Experimentar. Y para dar a conocer también esos lugares, porque parte del rol de comunicadora, en mi caso, ha sido también mostrar esos lugares. Y bueno, y convertirlo, ¿por qué no?, en turismo deportivo también, ¿no? En cómo llego yo a este lugar. Por ejemplo, yo el año pasado corrí en Zumbador, que es en el estado Táchira. Y para muchos, incluyéndome, eso es demasiado lejos, ¿qué vamos a hacer nosotros corriendo para allá? Y no es tan engorroso llegar. O sea, realmente no es un sitio tan difícil de llegar. La logística no es tan complicada como yo pensaba, y dije, oye, la verdad es que hay que derribar ciertas... Fíjate que hay una constante en toda esta conversación, es derribar miedos. Así es.
Así es. Entonces, ese es otro gran mensaje aquí que nos estás dando a esta comunidad, que también aprecia mucho estas experiencias, porque estoy segura que mucha gente que ve dice, oye, a mí me pasa eso. Entonces, Sí. claro que sí. Y hay otra, estábamos ya en tu parte deportiva, yo sé que te gusta más la montaña que el asfalto. Sí. Y también me encantaría saber por qué prefieres montaña que asfalto, Dani. Mira, yo no sé por qué, pero a mí me gustó más la montaña. Yo empecé, como creo que casi todo el mundo, yo empecé corriendo en asfalto. Mis primeras carreras fueron 10K en asfalto. Pero cuando yo corrí la primera carrera en montaña me sentí más en mi ambiente, me sentí... Bueno, yo siempre he sido amante de la naturaleza desde pequeña. Conectada. Entonces, quizás es eso, es un tema de que en la montaña estás más contigo mismo y puedes, es un escenario como más de conexión interna, ¿no? De conexión contigo mismo, y eso quizás te hace demostrar habilidades que no consigues en otro lugar. Claro. Entonces, Claro, pero yo sí, bueno, la montaña, me encanta la montaña. Creo que la no, montaña es maravilloso. Ahora de caminata por la montaña, el otro día escribí un post donde decía los beneficios de todo nivel que tenía esa caminata de 1 hora. Y el otro día Así pasamos es. 4 horas, Alejandro y yo. Entonces imagínate los beneficios que eso te da en un momento mundial tan duro, porque por todos lados hay cosas. Donde tienes que buscar tus propios caminos, ¿no? Y la montaña tiene su lenguaje también, ¿sabes? La montaña te desafía de una manera Totalmente. bueno, descubres cosas de ti mismo interesantes, Y descubres cosas. que no te pasa corriendo en la calle. ¿Qué consejo le das a la gente para finalizar? Además de que entren en la comunidad de Saber Correr. Bueno, en principio eso, que incluyan el conocimiento como parte importante de su entrenamiento, que busquen hacerlo con expertos, con entrenadores, y bueno, que se atrevan, que crean en lo que consideran importante para sí mismos, que tengan fe en en ese instinto que te hace querer algo con mucha fuerza, Perseguir ese sueño. Pues. y perseguirlo porque bueno, por muy difícil que sea, por muy intrincado que sea el camino, esa fe y esa convicción es lo que va a abrir puertas y lo que te va a llevar hacia donde tú quieres. Hay emprendimientos de todo tipo. Este es uno muy particular que también se trata de perseguir un sueño. Y hay una cosa que sí, me acabo de menos mal que me acordé en este instante. Si tú tienes un oficio, que en tu caso, el mío, es de ser comunicador, es ponerlo allí al servicio de la gente. Así es, descubrir el potencial de cada quien Y porque ese es tu diferencial. Tú hablas del diferenciador, pero el tuyo justamente es que eres una deportista que tiene una comunidad que es didáctica, y aparte de eso, que tienes el oficio para llevar a cabo ese trabajo con la gente. Así y eso no es lo que uno ve, lo normal. Es así. Y es muy importante. Y sabes que, bueno, digamos, para alcanzar el éxito, yo lo resumí en una guía para una carrera, ¿no? El planificar, el 5 pasos de planificar una carrera para alcanzar el éxito. Pero si tú esos 5 pasos los llevas a la vida diaria, también funciona, ¿no? Es como, sí, bueno, son 5 pasos para planificarme y lograr el objetivo, que es terminar mi carrera. Pero al final, si tú ves lo que es la planificación, la visualización, el antecederte a los obstáculos que vas a enfrentar y saber cómo los vas a enfrentar, de eso habla mucho la guía, también en la vida diaria funciona. Al final es un camino también para alcanzar el objetivo que quieras en la vida. Entonces, verlo como una ruta de montaña que tengo que hacer para lograr, también es una buena metáfora. Pero bueno, ahora que lo estamos analizando de esa manera, si te pones a ver, se parece mucho. Sí, además, yo digo, el deporte te enseña tantas cosas. Totalmente. Todo el tiempo. El deporte es una escuela maravillosa. Te enseña humildad, te enseña trabajo arduo, paciencia, perseverancia, disciplina. Es así, increíble. es así.
Y desde lo más básico, no tienes que ser un gran deportista para aprender Puede ser un aficionado. todo lo que el deporte te enseña. Para eso, simplemente tienes que entregarte al deporte. Es Fíjate, así. tú hiciste una guía que me está diciendo que tiene 5 puntos, que es para planificar una carrera, correcto, pero puede ser para planificar tu emprendimiento, para Sí, por eso te tener digo. tu guía de vida. Exactamente. Entonces, ve qué interesante. Sí. El deporte, wow, sí, amo el deporte. O sea, una cosa que tú dices, cómo ha enseñado el deporte, Es así. cómo te ha enseñado, ¿verdad? Es así, es así. Bueno, Dani, qué buena charla. Sí, vale. Me encanta. Qué bueno, muchas gracias Claro que por sí. este ratico tan sabroso. Claro que sí. Bueno, Dani Martucci, periodista, comunicadora social, además de acompañamiento deportivo sin importar el nivel en el que esté, ella te lo da, porque es coach deportivo y miembro de Saber Correr, una comunidad, síganla en Instagram, @sabercorrer. Ok, no tiene ningún guión por ningún lado. Ok, llegamos hacia el final. Recuerden que en Venezuela hay un club y se llama el Club Estar Bien. Es momento de publicidad y solo tienes que descargar la aplicación porque apenas con $2 al mes tienes una serie de beneficios y de ayuda médica. Club Estar Bien, bienvenido al club. Y por supuesto, nombre de Banca Amiga porque juntos hacemos equipo. Bueno, ya lo saben, este punto de vista con Dani Martucci finaliza así, pero recuerden, campanita, like, comentario y suscripción, por favor, para nuestro próximo punto de vista. Se despide esta servidora Graciela Beltrán Querida. Hasta la próxima. Chau. Y este programa llega a ustedes gracias a Banca Amiga. Juntos hacemos equipo. Club Estar Bien. Bienvenido al club.